En este video vamos a referirnos a los factores de producción y al flujo circular económico. El hombre cuenta con una cierta cantidad de elementos que le permiten transformar un bien en otro bien. A estos elementos se les conoce como factores productivos. De acuerdo a la economía clásica, para producir bienes y servicios es necesario utilizar unos recursos o factores productivos. Ellos son la tierra, el capital, el trabajo y la tecnología. En una cadena de producción, los productores usan estos factores de producción en los procesos de elaboración de bienes y en la prestación de servicios. Entonces comencemos por definir el primer factor, que es la tierra. La tierra es un conjunto de elementos que nos ha brindado la naturaleza para poder producir bienes y servicios. Entendamos como tierra a la superficie terrestre, quien nos ofrece la tierra agrícola, los recursos naturales como son el agua, las plantas y minerales. La tierra agrícola, los recursos naturales, los recursos minerales son producto de la tierra. Hay que recordar que la tierra retribuye una renta. Pasemos a definir el siguiente factor productivo, que es el capital. ¿Qué es el capital? Es un conjunto de recursos monetarios y bienes de capital que se necesitan para fabricar bienes y servicios. Consideramos como bienes de capital la maquinaria, equipo, instalaciones industriales. El dinero es capital siempre y cuando se use para producir bienes y servicios, en este caso como capital de trabajo. Asimismo, debemos recordar que el capital retribuye una serie de ingresos en el futuro. El capital es de tres tipos: capital fijo, que son los medios de producción más o menos duraderos, y tenemos como ejemplo la maquinaria, el equipo, edificios, las instalaciones. Luego, el capital circulante, que vienen a ser los bienes no renovables. Y aquí tenemos las materias primas, los insumos, materiales y dinero que se usa como capital de trabajo. Por último, el capital líquido, que es aquel que se puede convertir fácilmente en efectivo. Y como ejemplo tendríamos los productos terminados, bonos, acciones, etc. Luego, como otro factor, tenemos el trabajo. El trabajo se entiende como el aporte que hace el hombre en todas sus actividades, tanto física como intelectual. Y es el esfuerzo físico y mental más el tiempo que se dedican las personas para producir bienes y servicios y que laboran en todos los sectores productivos. Se entiende también que el trabajo recibe o percibe una compensación, que puede ser el sueldo o el salario de un trabajador. Por último, tenemos lo que es la tecnología. Se refiere con tecnología al conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican para solucionar problemas y también modificar el entorno. El conocimiento es aquel que está incorporado al factor de trabajo y que se conoce como el know-how. Asimismo, la parte de técnicas son metodologías que se emplean que hacen que otros factores se coordinen y se orquesten a la producción de bienes y servicios. Ahora bien, hablemos sobre lo que es el flujo circular de la actividad económica. Este es un modelo básico de la economía que explica cómo funciona una economía y cómo interactúan los agentes económicos, los factores productivos y los bienes y servicios. En el flujo circular económico, los agentes que intervienen en el sistema de economía de mercado son tres: las familias, las empresas y el Estado. ¿Cuál es el papel que desempeñan las familias? Las familias tienen un doble papel en la economía. Por un lado, son los propietarios de los factores productivos: la tierra, trabajo,
y el capital, y también de los conocimientos asociados, que son la tecnología y el know-how. Por otra parte, son las unidades elementales de consumo. Debemos indicar que las familias no producen, solo consumen. Por otro lado tenemos a las empresas. Las empresas utilizan los factores productivos que las familias proporcionan. A cambio de estos pagan alquiler o renta por el factor tierra, sueldos y salarios por el factor trabajo, intereses, beneficios y dividendos por el factor capital. Todo ello para producir los bienes y servicios que las familias demandan. Luego tenemos que el intercambio de los factores productivos entre empresas y familias se produce en los mercados. Las familias entregan los factores a las empresas. Estos factores son la tierra, trabajo, capital. El intercambio se produce en los mercados de factores, que son las agencias de colocaciones, bolsas y ferias. Y como retribución de estos factores, las empresas entregan a las familias lo que son los sueldos y salarios por el trabajo, beneficios o dividendos por el capital y rentas por los alquileres de las tierras. Por otro lado, las empresas producen bienes y servicios con los factores productivos de las familias, que intercambian con las familias en los mercados de bienes y servicios. A cambio de esto, las familias pagan en dinero por los bienes y servicios a consumir. Por lo tanto, en el sistema económico hay que distinguir dos flujos. Los flujos reales, que son los movimientos de bienes, servicios y factores, y sus contrapartidas monetarias, que son los flujos financieros. Asimismo, en este flujo circular económico, el Estado interviene de una forma más compleja. Por un lado, detrae o cobra impuestos, por otro lado, subvenciona a las familias y a las empresas, y por otro lado es propietaria de factores productivos, así como interviene en los mercados de factores de bienes y servicios como demandante y oferente. De esta manera se ha podido ver cómo realmente funciona una economía de una manera simple. Primero, a través del flujo de los factores que van de las familias para ser usados por las empresas, y el flujo de los bienes y servicios que producen las empresas para el consumo de las familias. Segundo, el flujo monetario que pagan las empresas a las familias por el uso de los factores productivos, y por el otro lado el pago de las familias a las empresas por el consumo de bienes y servicios.